Escuchaba a un ministro de Dios que pedía oración por un lugar en España, para ser exactos, en la zona de Aragón. Él pedía oración por 3 ciudades que son Huesca, Zaragoza y Tenén. Y él pedía oración por nuestros hermanos en Cristo, hermanos, porque ¿qué creen que les han prohibido a nuestros hermanos en Cristo? Les han prohibido adorar al Señor a través de la alabanza. Supuestamente las autoridades dicen que porque hacen mucho ruido. En otro lugar, en Italia, han cerrado una congregación y ellos son dueños de esta congregación, pero la han cerrado porque las autoridades les exigen que si tienen 1,000 miembros, deben de tener por lo menos 800 estacionamientos. Podemos ver, ¿verdad?, que el enemigo no está contento porque a pesar de todo esto que estamos viviendo, de la pandemia, la iglesia sigue de pie, la iglesia sigue gozándose. Así que nosotros, hermanos, tenemos que gozarnos en la hora de la alabanza, hermanos. Tomemos el ejemplo como David. Dice un canto que David danzaba. Hermanos, no tengamos pena de alzar nuestras manos, de derramar nuestro espíritu delante del Señor. Porque mis hermanos, en otros lugares esto ya no está siendo posible. Así que nosotros que tenemos ese privilegio de estar aquí unidos como cuerpo de Cristo que somos, aprovechémoslo, hermanos, aprovechemos en gozarnos, en instruirnos a través de la palabra. Con esto dicho, hermanos, nos estamos aprendiendo sobre la impartición de Cristo en el cuerpo. Y en este día vamos a tocar un tema de suma importancia, que es la impartición de Cristo al derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que abran sus Biblias, hermanos. Nuestra ministra la vez pasada nos decía de los apuntes, hermanos. Y yo ahora vengo diciéndoles de la Biblia. Hermanos, no podemos venir sin una Biblia, sin la palabra del Señor. El Señor me ponía en mi corazón y en mi mente, y algo que yo les voy a compartir a ustedes, es que cuando me iba a aprender a manejar la Biblia, ya que las veces que había tenido el privilegio de estar aquí, anotaba en mis apuntes los versículos y mi Biblia la dejaba por allá. El Señor me ponía eso en mi corazón y yo quiero compartirlo con ustedes. Así que, hermanos, vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y la palabra de Dios dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, estamos aquí, Señor, unidos como tu pueblo, como tu cuerpo, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza a ti, Padre, porque tú eres el merecedor, Padre. Gracias, Señor, porque el día de hoy permitiste que nos pudiéramos poner de pie, pero principalmente, Señor, permitiste que estemos unidos como el cuerpo que somos tuyo, Señor. Damos gracias también por nuestros hermanos del Zoom, Señor, pues estamos unidos en el mismo espíritu, Señor. Gracias. Querido Dios, estamos con un corazón preparado para podernos edificar a través de tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, mueva, Señor, todo aquello que quiera venir a interrumpir, Señor, de instruirnos a través de tu palabra, bendito Dios. Y, Señor, tu sierva te da gracias por el privilegio, Padre, por el privilegio que le das de estar aquí, Señor, compartiendo de tu palabra. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y amén. Hermanos, en este versículo Juan nos da la maravillosa promesa de Dios de que cualquier persona que recibe a Cristo en su corazón nace de nuevo y se le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Jesús es el mismo Dios. Él es el Cordero de Dios, el primogénito de muchos. Nuestro Salvador que quita el pecado del mundo, y todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando hablamos de derecho, Dios nos da a entender que no es solamente el creer que somos hijos.
sino que desde el momento en que recibimos a Jesucristo nos constituimos en hijos de Dios. Pero los que no toman este derecho, hermanos, solo son creación de Dios. Tenemos que estar bien conscientes de eso, porque en el mundo allá afuera se dice que todos somos hijos de Dios. Y sabemos que eso no es cierto, ¿verdad, hermanos? Porque ningún ser humano se convierte en hijo de Dios o por practicar ceremonias religiosas o tradiciones de una iglesia. Eso no es así, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que estamos en una congregación, no es así. Es por la gracia de nuestro Señor que llegamos a ser hijos de Dios. Dios desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice esto. En primer lugar, hermanos, vamos a ver por qué se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Es un don gratuito. No es un logro humano. La palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos dice, vayan conmigo, por favor, hermanos, a Hechos, capítulo 2, versículo 8. Y la palabra de Dios nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La palabra es bien clara, ¿verdad, hermanos? Y nos dice que esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. La impartición de este regalo depende de la aceptación de Cristo por parte del hombre. Dios nos ha transformado en hijos de las tinieblas y del pecado a sus hijos santos, cuando aceptamos o recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto quiere decir que Él se debe convertir en el gobernante absoluto de nuestras vidas. Y cuando entendemos que Jesús pagó el precio de nuestras deudas y de nuestros pecados en su totalidad, Él las llevó, mis hermanos, Él las llevó sobre sí mismo al morir en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados, pues escrito está en Isaías. Querido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga en su costado fuimos nosotros sanados. Así que desde el instante en que confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida. Y eso lo encontramos, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Así que desde el momento en que creemos en su palabra y creemos al que lo envió. ¿Quién lo envió, hermanos? Su Padre, ¿verdad? Nuestro Padre lo envió. Pasamos de muerte a vida. Y dice la palabra, no es cualquier vida, hermanos, es vida eterna. Dios nos da el Espíritu Santo para impartir esta nueva vida a sus verdaderos hijos. A través de la Biblia podemos encontrar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el que nos ayuda para superar el pecado, apartándonos de la vieja manera de vivir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1 nos habla sobre esto. Dios otorga el derecho de ser sus hijos si depositamos nuestra fe en Jesucristo, la cual es un requisito fundamental para sus hijos. Hermanos, nosotros no podemos andar sin este requisito que es la fe en Jesucristo. Y comenzamos una búsqueda diaria de su presencia y de su vida santa. Así que el derecho de ser llamados hijos de Dios es por
medio de la aceptación de Jesucristo en nuestras vidas. Y otro punto muy importante, hermanos, que vamos a tomar el día de hoy y que vamos a aprender de él, es que al ser hijos de Dios, no solo tenemos privilegios, también tenemos responsabilidades. Muchas veces como hijos solamente nos enfocamos en los privilegios. Pero ¿qué hay de las responsabilidades, hermanos? No podemos vivir solo de los privilegios, pues nosotros como padres sabemos que también nuestros hijos gozan de privilegios en nuestras casas, pero también tienen que tener responsabilidades, ¿verdad? Y una de estas es de llevar vidas de santidad. La santidad, la palabra santidad significa bíblicamente, proviene de la palabra hebrea santo, que significa separado. Es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen separadas de todo aquello que es impuro o impío para el Señor. Es por eso que Dios es considerado como la santidad suprema, pues es perfecto en todo sentido. Efesios 4:22. Vayan conmigo, por favor, hermanos, a Efesios 4:22. Efesios 4:22 nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les ha enseñado que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de sus mentes y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, la cual es la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pablo nos dice fundamentalmente que para el Hijo de Dios debe de haber un rompimiento total con el pecado. Jesucristo no es meramente añadido a nuestra vieja manera de vivir, hermanos. No puede ser así. La vieja vida muere. Él se debe de convertir en nuestra nueva vida. El nuevo hombre es una nueva criatura, creada a imagen del Señor, según en la conversión. Es la persona creada de acuerdo a la imagen de Jesucristo, justo y santo. De esa manera nosotros debemos de actuar, hermanos, en cualquier situación de la vida, en justicia y santidad, pues es lo que Jesucristo ha venido a impartir a cada uno de sus hijos. Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así, por lo tanto, si alguno está en Cristo Jesús, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. A diferencia con el viejo hombre, el cual es la persona heredada de Adán, el cual es rebelde en contra de Dios. De esa manera andábamos, hermanos, antes de conocer al Señor, en rebeldía en contra de Dios. No aceptábamos las responsabilidades, ¿verdad? Muchas veces en las religiones solamente quieren los privilegios, pero no quieren hacerse responsables de todas las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Dice la palabra, hermanos, que sigamos buscando la santidad. Nosotros como hijos de Dios debemos ir más allá de nuestro conocimiento mental. Debemos de incluir absolutamente dicho conocimiento. Dicho conocimiento transformará nuestra manera de pensar, el cual es el conocimiento de Cristo. Ese conocimiento, hermanos, nosotros lo adquirimos a través de la palabra, a través de la comunión con nuestro Señor. Dice así, hermanos, no solamente en el sentido de conocer hechos, sino el tener la habilidad de colocar nuestras mentes en las cosas correctas. Esto es tan fundamental para el Hijo de Dios que el crecimiento de este mismo se considera aún como la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice,
Vayan conmigo, hermanos, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para cada hijo, para cada uno que ha aceptado al Señor. En los efesios, hermanos, habían aprendido a Cristo. No solo aprendieron acerca de Él, sino que también le aprendieron a Él. Esto significa un conocimiento vivo y permanente en Jesucristo. Esto nos mantendrá alejados de cualquier tipo de conducta pecaminosa, la cual Pablo habla. Solamente el saber de Jesús no es suficiente para mantenernos puros en santidad. Debemos de caminar con Jesús diariamente. Así que si queremos conocer realmente al Señor Jesús, Él debe ser nuestro diario caminar. Él mismo debe de hablarnos y nosotros como hijos debemos siempre permanecer en Él, como leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 nos dice: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, hermanos? Él vivió en santidad, en unidad con el Padre. Y Él oró para que también nosotros fuéramos uno con el Señor. Así que como hijos también tenemos ese privilegio de que somos uno con el Padre. Jesucristo debe de ser el compañero que escogemos por la mañana. Él debe de ser lo que pensamos en todo el día. Con Él debemos terminar en la noche. Nuestro diario caminar debe de ser al lado de Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros encontramos a alguna persona que nos dice: oye, ¿cómo se parece tu hijo a su papá? Y nosotros lo miramos y no le hallamos ese parecido, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos buscando en lo físico. Pero la persona que lo miró en su forma de ser, en su conducta, en su forma de hablar, en su manera de relacionarse. Y eso pasa por el tiempo que el hijo pasa al lado del padre. Así que, hermanos, no debemos excusarnos atrás de nada. Todos vamos a notar cuánto tiempo pasa un hermano al lado de su padre. En Lucas 9, Jesús manda mensajeros, los cuales antes de llegar a Jerusalén entran a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigían a Jerusalén. Ya sabemos, ¿verdad?, que samaritanos y de Jerusalén no se llevaban. Cuando sus discípulos, Jacobo y Juan, vienen a Jesús, le preguntan: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿Qué pasó, verdad? Si eran discípulos del Señor, el Señor los reprendió porque el Señor es justo, es santo, Él es amor. Ellos recibieron por el mismo Jesús el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Pero en su diario caminar con Él, más adelante, en el libro de Apocalipsis, a Juan, el mismo Señor le da el nombre de discípulo del amor. ¿Cómo fue que pasó todo esto, hermanos? Que hubo un gran cambio de un extremo al otro. Preguntémonos eso, hermanos. ¿En nosotros ha habido ese cambio? ¿Hemos logrado ese cambio? Porque ese cambio fue por su diario caminar con el Señor. ¿Verdad? De hijos del trueno fue llamado a discípulo del amor. Nosotros tenemos que aspirar, hermanos, a que un día el Señor nos llame así. Jesucristo en su infinita santidad tomó la suciedad y la oscuridad de nuestro corazón. El Padre tomó nuestros pecados, incluso lo que causa angustia inmediata, y lo cargó a Cristo, al primogénito de muchos. Él tomó su perfecta justicia y nos las dio a nosotros. Como podemos leer
en el siguiente pasaje, 2 de Corintios 5:21. Vayan conmigo, hermanos, 2 de Corintios 5:21. Y dice la palabra de Dios: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, hermanos, somos plenamente amados, aceptados por Dios, no por nuestro intento de vivir vidas santas, sino por la santidad y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente, hermanos, entendemos que ahora mismo estamos posicionados ante el Padre con la vida perfecta y santa de Jesús, la cual significa que estamos libres de culpas y de condenación del pecado. Estamos vestidos de la perfecta justicia de Cristo. Dios nos ha limpiado y nos ha liberado para vivir vidas en santidad al lado de Él, caminando todos los días, hermanos, todos los días en Cristo. Y dice la palabra: más bien sean santos ustedes en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. A través de las páginas de las Sagradas Escrituras, Dios nos exhorta y nos motiva a que busquemos y nos enfoquemos a llevar vidas de santidad. Hermanos, la palabra es bien clara: sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es algo que, este es un segundo punto que vamos a mirar, hermanos. Esto es algo que tiene que resaltar en la vida de los hijos. Pues Jesucristo nos ha impartido a los hijos ser humildes. Por favor, vayan conmigo a la Escritura, Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice así: porque Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una frase célebre que dice, póngame atención, hermanos: la humildad no es pensar que eres menos. La humildad es no creerte que eres más. Eso es algo bien importante en la vida de los hijos, hermanos. No es creernos que somos menos, sino es no creernos que somos más. La humildad viene del latín humilitas. Es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos. Es lo opuesto al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. Es un valor fundamental para convivir armoniosamente en sociedad. Los hijos de Dios que actúan con humildad son modestos, sencillos, no tienen complejos de superioridad. Pero, hermanos, ¿qué hay de esto en nuestras vidas? Tenemos que tomar esta palabra para cada uno de nosotros. Dice la palabra que tenemos que vivirla, hermanos, y debemos de vivir esta impartición que Cristo nos da. La humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, en la plena conciencia de que Él ha sido quien ha concedido la gracia de la existencia. Nosotros existimos por la gracia de Dios. La humildad preserva la paz, el orden en todas las iglesias. El orgullo la perturba. Cuando Dios nos da gracia para ser humildes, también da santidad, sabiduría y fe, siendo humildes y sometiéndonos a nuestro Dios reconciliador. Ser humildes trae más paz al alma que los deleites de la soberbia y del orgullo que el mundo ofrece. Y dice la palabra, igualmente, jóvenes, sujétense a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues bajo la poderosa mano de Dios
para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, ¿cuándo vamos a ser exaltados? Dice la palabra que cuando fuere tiempo. ¿Y quién nos va a exaltar? Solo Dios nos va a exaltar. Pedro tiene que decir algo a la iglesia en general. En el versículo 5, todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. La exhortación de Pedro a la iglesia es directa y clara. Escuchen, hijos de Dios. Dice Pedro, deben revestirse de humildad. Como si fuese una especie de uniforme, hermanos. Hermanos, los hijos debemos vestir uniforme para que todo el mundo nos reconozca. Si nosotros miramos a una mujer vestida de blanco con una gorra, nosotros inmediatamente decimos, oh, ella es una enfermera. Si nosotros miramos a un varón vestido de negro, de azul, con una gorra y una estrellita y otra en el pecho, nosotros decimos, oh, él es un policía. El uniforme los identifica. Lo que Pedro nos está diciendo aquí en este versículo es que todas las personas que profesen el nombre de Cristo deben de tener un uniforme, deben revestirse de humildad. Por supuesto que para revestirnos de humildad es necesario que conozcamos en qué consiste esta virtud que Dios nos da. Y para eso quizá una manera más efectiva sea compararlo con el orgullo, que es la parte opuesta de la humildad. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo se manifiesta el orgullo? Pedro dice revestidos de humildad. Quítense el uniforme del orgullo y pónganse el uniforme de humildad. ¿Qué es el orgullo? ¿Quién de aquí ha tenido la oportunidad de subir a una montaña? Sí, hermanos, literalmente a una montaña. Hay dos cosas que pasan cuando uno sube a una montaña. Y una de ellas es que los oídos se ensordecen, se tapan. Asimismo sucede con el orgullo. Cuando alguien está arriba en una posición de privilegio, ya no escucha. Hermanos, yo sé que ustedes van a decir que no con todos pasa eso, yo lo sé. Pero hermanos, tenemos que analizarnos, tenemos que mirar cómo estamos nosotros. Cuando alguien está arriba en esa posición, ya no escucha, ya no tiene la sencillez, la humildad de escuchar a quien le puede dar un buen consejo. Nosotros como hijos de Dios, procuremos en nuestras vidas mantener la sencillez y la humildad y principalmente saber escuchar a los demás. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres de Dios que fueron humildes. Vayan conmigo, por favor, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 26. Hechos, capítulo 18, 24 al 26. Y dice la palabra: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautizo de Jesús. Comenzó a hablar valientemente en las sinagogas. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y les pusieron con mayor precisión el camino de Dios. Dice la Biblia que era un hombre instruido, ferviente, valiente, poderoso en las escrituras. O sea que era una persona capacitada espiritualmente para servir al Señor. Pero le faltaba conocer más acerca de Jesús y acerca del bautismo del Espíritu Santo. Él tenía una gran característica. Él era humilde y se dejó enseñar por este matrimonio de Priscila y Aquila. No era soberbio, no era orgulloso, él se dejó enseñar. A pesar de que hablaba con exactitud de las escrituras, lo tomaron aparte y les pusieron más específicamente el camino del Señor.
En otras palabras, se dejó enseñar, pues la grandeza de un hombre de Dios no se mide por lo que sabe, sino por la humildad que se deja seguir siendo enseñado. Nosotros como hijos de Dios procuremos en nuestras vidas mantener la sencillez y saber escuchar. La segunda cosa que pasa al subir a una montaña es que la vista se nubla, uno como que se marea. Y eso pasa con algunas personas que se marean y se vuelven tan orgullosas que comienzan a tener delirios de grandeza. Cuando una persona está arriba de la montaña, ¿cómo ve a los que están abajo, hermanos? Los mira chiquititos, pequeñitos. Y eso sucede cuando el orgullo entra en nuestras vidas. Eso es uno de los primeros síntomas, que a los demás los miremos chiquititos por debajo de nosotros. Tengamos cuidado con nuestras miradas, con nuestra actitud de corazón. En la palabra encontramos que hay cosas que que el Padre ama, pues él es un Dios de amor, pero hay cosas que el Padre aborrece, y una de esas es la altivez de corazón. Aquí no, ¿verdad, hermanos? Claro que aquí no, pero en otros lugares hay personas que en su mirada se les nota la altivez. Tenemos que tener cuidado cómo miramos a los demás. Si en algún momento creemos que somos más que los demás, estamos muy, pero muy equivocados, hermanos, puesto que en esencia somos hechos en igualdad de condición, con las mismas características, alma, cuerpo y espíritu. La gracia solo acompaña a la gente humilde de corazón, aún teniendo todos los recursos que da el dinero, la fama o el poder. No es la ropa que vestimos, hermanos, ni el carro que manejamos, ni el estilo de vida que llevamos. No nos dejemos engañar por apariencias, pues sabemos, hermanos, que podemos engañar a cualquiera de nuestros hermanos, pero hay un Dios que escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Otra característica es el síndrome del yo-yo. Y encontramos en la Biblia a un rey que nos dice mucho de esto. Vayan conmigo a Daniel, capítulo 4, versículo 4. Cuando puedan, hermanos, lean todo el versículo en sus casas para que se empapen más sobre este ejemplo. Y dice la palabra: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa floreciente, en mi palacio. Podemos ver este síndrome del yo-yo, ¿verdad? Del mío en este rey. Él era inseguro, que necesitaba el reconocimiento de otros para sentirse que él era el rey. Eso no debe de pasar con los hijos de Dios, hermanos. Es un síndrome que nosotros no debemos de tener. Otro síndrome del orgullo son las personas que no pueden trabajar en equipo. Son personas orgullosas que no aceptan la opinión de los demás. Las personas que no pueden trabajar en equipo hacen a un lado a los demás por orgullo. Y deciden trabajar como el llanero solitario, solos, completamente solos. Ellos se sienten amenazados, no aceptan que otra persona que tiene el don y el talento al igual que ellos pueda opinar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, encontramos en el libro de Números a un hombre de Dios que nos da un gran ejemplo, que es Moisés. Y dice así: cuando su suegro Jetro observó, se da cuenta que necesita delegar, compartir responsabilidades. Y Moisés, con humildad, oye el consejo de su suegro, que le dice que nombre a 70 ancianos que le ayuden con la carga. Moisés, en humildad, hermanos, escucha el consejo de su suegro y se deja ayudar. Hermanos, ¿qué hubiese pasado si Moisés hubiera decidido trabajar como el llanero solitario? ¿Qué hubiera pasado con esa gran multitud? Pues la palabra dice que eran como arena del desierto, ¿verdad? Eran muchos. Pero Moisés, en humildad, hermanos, en humildad dejó que 70 hombres le ayudaran con esa responsabilidad. Asimismo debemos de ser los hijos de Dios. Algo que tenemos que poner en nuestros corazones
es que todos, pero todos los hijos de Dios tienen dones y talentos, que esto no es exclusividad de uno solo. Y otro síntoma del orgullo son las personas que no pueden perdonar. Son orgullosas. Si Dios, siendo Dios, nos ha perdonado todo lo que le hemos fallado y nos ha recibido y nos perdona, entonces, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Hay personas que se creen merecedoras de todo, que nunca dan gracias por nada, que no saben pedir las cosas por favor. En lugar de pedirlas por favor, las exigen. Hermanos, tengamos cuidado, pues debemos de revestirnos de humildad. Recuerden que el Señor no le gusta a las personas que tienen un corazón soberbio, hermanos. Hay personas que piensan que todo lo merecen, que no agradecen por lo que tienen, pues ellos no creen que venga del favor de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar gracias por todo. Todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. Hermanos, con esto termino. Cuando un hijo de Dios llega a un lugar de autoridad, debe de tener un corazón humilde, pues la humildad es el camino a la unidad. Si nosotros no somos humildes, hermanos, ¿cómo vamos a lograr tener esa humildad esa unidad con nuestros hermanos? Tenemos que ser humildes. Tenemos que caminar ese camino para llegar a la unidad. Romanos 12, versículo 3 y 4 nos dice Pablo: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo alto que el que debe de tener, sino más bien piensen de sí mismos con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros desempeñan la misma función. Así es en el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros, mis hermanos, pero tenemos que pensar para que no nos entre la altivez, el orgullo, que cada uno tiene una función diferente, pero que cada miembro del cuerpo de Cristo necesita del otro. Así que, hermanos, por más que nos esforcemos, nos levantemos todos los días de madrugada y trabajemos todo el día hasta la noche, por más que nos esforcemos, si la gracia de Dios no está con nosotros, en vano es todo, mis hermanos. Pónganse de pie, mis hermanos. La máxima expresión de humildad, nuestro gran ejemplo en todo, Jesucristo. La Biblia, mis hermanos, tiene muchos libros con diferentes nombres. Daniel, Jeremías, Isaías, Pedro, Juan. Pero ni uno solo se llama Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Y para los que creen que una mujer no puede predicar, solo vean la historia de la samaritana. Fue y le predicó a toda una ciudad. ¿Jesús tuvo problema con esto, mis hermanos? Él no tuvo problema con esto. Él es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestra máxima expresión de humildad. Él lavó los pies de sus discípulos. Él no tuvo problema con esto. Él es humilde. Él fue humilde. Él nos imparte, mis hermanos, esa humildad. La máxima expresión de humildad fue su muerte en la cruz de Calvario. Él murió por quien no lo merecía, mis hermanos, en humildad, en amor. Gracias a Él, hermanos, el día de hoy podemos estar aquí alabando y bendiciendo su santo nombre, teniendo esa paz que solo la conseguimos a través de su presencia. Señor, que tu santidad y tu humildad, Padre, sea en tus hijos como un perfume que todo el mundo pueda percibir, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, por ser, Señor, llamados hijos tuyos, Padre Santo, pues gracias a la muerte, al sacrificio
y a la sección de tu Hijo, Padre Santo. Ahora gozamos de ese privilegio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la muerte de tu Hijo, Señor. Gracias, bendito Dios, por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor, que no lo merecíamos. Pero ahora, Señor, con ese título de hijos que tú nos has dado, Padre Santo, estamos viviendo en el reino, Señor. Estamos vestidos, Padre bendito, con las nuevas vestiduras que son las vestiduras de tu Hijo. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, porque ahora somos reyes, somos sacerdotes, Señor. Somos tu pueblo escogido, Padre, a pesar del camino, Señor, que nos rescataste, Padre. Gracias, Padre, porque a muchos de nosotros, Señor, no merecíamos, Señor, no merecíamos el título de hijos, pero tú no los has dado, Padre. Nos has llevado, Señor, a ese lugar, Señor, donde tu Hijo está sentado gobernando, Padre. Ahora nosotros podemos ser libres, Padre, libres del pecado, libres de las acusaciones, Padre bendito. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la impartición de santidad que has dado a nuestras vidas, Padre. Agradecemos, Señor. Agradecemos, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que estamos a tu lado, no por nuestro propio esfuerzo, Señor. Estamos a tu lado por el sacrificio y la santidad de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Señor. Y pedimos, Padre Santo, pedimos en esta hora, Padre bendito, a todos los que estamos unidos, Señor, en el Espíritu, Padre, que pueda llegar, Señor, la humildad, la santidad a nuestras vidas, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, seamos instruidos, Padre. Seamos instruidos para seguir caminando en santidad, en virtud, Padre bendito. Que esas virtudes, Señor, que esas virtudes, Padre Santo, florezcan en nosotros, Padre. Que no solo seamos árboles con muchas hojas, Señor, sino que también seamos con frutos de justicia, Padre bendito. Sí, Señor, te doy gracias, Padre, por tu presencia. Te doy gracias por tu grandeza, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, bendito Padre. Alabo, bendigo tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por el cuerpo, Padre. Gracias por cada uno de la vida de mis hermanos, Señor. Padre bendito, que puedan, Señor, ser, Señor, como tú quieres que seamos, Padre. Que alcancemos tu grandeza, Padre. Que seamos dignos de tu presencia, Padre. Que podamos mirarle, Señor, un día al rostro, Padre. Gracias, Padre. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No